Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la clasificación de los parásitos, organismos que viven dentro o sobre otro ser vivo llamado huésped, del cual obtienen alimento y protección. Se divide entre grupos principales, protozoos, helmintos y artrópodos. Protozoos son organismos unicelulares que se alimentan de osmosis o fagocitos. Pueden respirar con o sin oxígeno y se reproducen por división binaria o múltiple. Presentan dos formas: el trofozoito, que es un móvil; el quiste, que es resistente. Ejemplos son la giardia, la trichomonas, vaginitis, la toxoplasma. Helmintos. Los helmintos son gusanos parásitos. Son organismos alargados con 3 etapas: huevo, larva y adulto. Se dividen en dos grupos: platermitas, que son gusanos planos con ventosas o ganchos; los nemarmitas, que son gusanos redondos con el tubo digestivo completo. Ejemplos: Ascaris, Trichuris, Trichuria y Latenia. Artrópodos. Los artrópodos tienen patas articulares y un esqueleto duro. Su cuerpo está segmentado y muchos son transmisores de enfermedades. Se dividen en 3 clases: insecta o hexapoda, con 3 pares de patas; arácnida, con 4 pares; y crustáceos, con 5. Ejemplos: el mosquito, ácaros, garrapatas y ciclópods. En resumen, los parásitos se dividen en protozoos, helmintos y artrópodos. El diagnóstico parasitológico permite identificar parásitos en nuestro cuerpo humano. Se analizan muestras como heces, sangre y secreciones o biopsias. Los métodos pueden ser directos, donde se observa al parásito al microscopio, o indirectos, que detectan antígenos y anticuerpos como el IgM, IgG, IgA. Estos estudios ayudan a confirmar la infección y elegir el tratamiento adecuado. Hablaremos de la parasitología y de las enfermedades que ésta produce. Hablaremos de la Ascaris lumbricoides, Enterobiasis, Trichuris trichiura, Giardia lamblia, Faciliasis, Teniasis, Toxoplasmosis, Trichomona vaginalis y Datidosis acarosa. Hablaremos de la Ascaris lumbricoides. ¿Qué es? Es una lombriz intestinal grande y puede medir hasta 30 centímetros. Es un parásito más común en humanos. Su contagio se puede dar por comer alimentos o tomar aguas con huevo de parásito. Su ciclo es... ¿Cuál es su ciclo? Los huevos entran por la boca, las larvas pasan al intestino, luego viajan por la sangre al pulmón. Esto a su vez suben a la garganta, se tragan nuevamente, regresan al intestino, donde crecen como gusanos adultos. Sus síntomas son dolor abdominal, náuseas, tos seca, fiebre leve, obstrucción intestinal, si hay muchos parásitos. Y la prevención es lavarse las manos, lavar bien las frutas y verduras, no usar las heces humanas como abono. Y podemos tratar con medicamentos como antihelmínticos, como albendazol, mebendazol, flubendazol, que estos se conocen como el grupo de benzimidazoles. Y otros medicamentos se pueden dar también, como pamoato de pirantel, piperacina y ivermectina. Hablaremos ahora de la siguiente enfermedad, que es la enterobiasis. ¿Qué es la enterobiasis? La enterobiasis es causada por un pequeño gusano blanco, que vive en el intestino grueso. Su contagio se da por huevos microscópicos que se pasan de persona a persona, que se pasa también por las manos, ropa o sábanas contaminadas. ¿Cuál es su ciclo? Su ciclo es: la persona se rasca por la picazón, los huevos se pegan en las uñas o en la ropa, y esto a su vez llevan de las manos a la boca. ¿Y cuáles son sus síntomas? Sus síntomas son picazón intensa en el ano, esto especialmente se da en las noches; irritabilidad, dificultad para dormir, dolor abdominal leve. La prevención es lavarse las manos con frecuencia, mantener las uñas cortas y limpias, cambiar y lavar la ropa interior y las sábanas a diario. Y se puede tratar con medicamentos con benzimidazoles como albendazol, mebendazol, pamoato de pirantel, ivermectina. Hablaremos ahora de la Trichuris trichiura. ¿Qué es? Es un parásito intestinal con forma de látigo, vive en el intestino grueso. ¿Y cómo nos podemos contagiar? Nos podemos contagiar por comer alimentos o ingerir agua contaminada con huevos. Esto a su vez entra al cuerpo por vía oral. ¿Cuál es su ciclo? Los huevos llegan al intestino delgado, las larvas nacen y van al colon, donde se hacen adultas. Los adultos ponen estos huevos que salen en las heces,
Y en la tierra, estos huevos se maduran y vuelven a contaminar. Sus síntomas son dolor abdominal, diarrea con sangre, anemia, falta de apetito. Y en casos graves, esto puede propiciar prolapso rectal. ¿Cuál es la prevención? La prevención es lavarse las manos antes de comer, lavar las frutas y verduras, usar letrinas o baños limpios, y podemos tratar con los siguientes medicamentos: oxantel, mebendazol, albendazol, flubendazol, ivermectina. Ojo, esto debemos evitar por ejemplo, el mebendazol y el albendazol en el primer trimestre del embarazo. Eso debemos tener en cuenta siempre. Ahora hablaremos de la siguiente enfermedad, que es la Giardia lamblia. ¿Qué es la Giardia lamblia? Dice que esto es un parásito que vive en el intestino delgado. ¿Cómo nos podemos contagiar? Por agua o comida contaminada y con quistes o huevecillos. También por las manos sucias. Los síntomas son diarrea, gases, dolor abdominal, náuseas. Puede causar desnutrición si es crónica. Prevención: debemos prevenir tomando agua hervida, lavarse bien las manos y alimentos. Y podemos hacer un tratamiento con los siguientes medicamentos, como por ejemplo tenemos los nitromidazoles, tenemos el nitrinazol, metronidazol y otros antigiardiásticos, como por ejemplo el nitazoxanida, la quinacrine. Con esos medicamentos se puede realizar un tratamiento. Ahora hablaremos de la fascioliasis. ¿Qué es la fascioliasis? La fascioliasis es un parásito conocido como la duela del hígado. ¿Y cómo nos podemos contagiar? Bueno, nos podemos contagiar al comer plantas acuáticas crudas contaminadas. Los síntomas son dolor en el hígado, fiebre, náuseas, y en fase crónica puede dar hepatitis o ictericia. Su prevención es no comer plantas de ríos o chacras sin lavar sin lavar. Y esto se puede tratar con los siguientes medicamentos: con triclarbendazol, vitionol y nitazoxanid. Con estos medicamentos se puede realizar un tratamiento para esta enfermedad que es la fascioliasis. Hablaremos ahora de la teniasis. ¿Qué es la teniasis? Bueno, ¿qué es? Es un gusano plano, llamado tenia, que vive en el intestino. ¿Cuál es su contagio? Nos podemos contagiar por carne de cerdo o de res más cocida y con larvas. Los síntomas son dolor abdominal, pérdida de peso, náuseas. Y a veces estos se pueden expulsar segmentos de gusanos por las heces. La prevención es cocinar bien la carne, mantener buena higiene. Y podemos realizar un tratamiento con los siguientes medicamentos: el albendazol, praziquantel, y podemos acompañar con corticosteroides como dexametasona y prednisona. Ahora hablaremos de otra enfermedad, que es la toxoplasmosis. ¿Qué es la toxoplasmosis? Entonces, la toxoplasmosis es una infección causada por un parásito que puede vivir en humanos y en animales, especialmente en los gatos. Y el contagio se puede dar por heces de gato, carne cruda o la placenta, mediante la placenta de la madre hacia el bebé. Los síntomas son en adultos sanos, no tienen casi síntomas. En embarazadas puede causar daño al feto. La prevención es evitar limpiar la arena de los gatos sin guantes, cocinar bien la carne. Y para ello se puede dar un medicamento, por ejemplo el piremetanina, sulfadiazina, sulfameacina,
sulfapiracina y el sulfalene. Con esos medicamentos se puede tratar la toxoplasmosis. Ahora hablaremos acerca de las trichimonas vaginalis. ¿Qué es la trichimona vaginalis? Es un parásito que afecta las vías genitales. El contagio se puede dar mediante el contacto sexual. Los síntomas: en mujeres se da el flujo amarillento, picazón y mal olor, y en hombres solamente ardor al orinar, que a veces no tiene síntomas. La prevención es usar preservativo, tratamiento y hacer un tratamiento en ambas parejas. Se puede utilizar medicamentos, por ejemplo, en las mujeres: metronidazol, nimorazol, iodoquiloninas o tetraciclinas, si en caso hay alergias. Y en caso del hombre se puede utilizar imidazoles en a dosis muy bajas y el tinidazol. Ahora hablaremos de la hidatidosis. ¿Qué es la hidatidosis? Es un parásito que forma quistes en los órganos, como por ejemplo el hígado y los pulmones. El contagio se puede dar mediante perros infectados o comer alimentos contaminados con sus heces. Los síntomas son dolor abdominal o torácico. También puede haber tos, y si es que afecta a los pulmones. ¿Cuál es la prevención? Desparasitar perros, lavarse las manos y también los alimentos. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, pues se puede hacer un tratamiento para la hidatidosis quística, hidatidosis alveolar y poliquística. Esto más que todo se puede hacer cirugías, como por ejemplo, también depende del tipo y localización del quiste. Se puede hacer una extirpación del quiste, dependiendo en qué zona está en el lugar. Y medicamentos que también se pueden utilizar son como antiparasitarios, como el albendazol y el mebendazol. Ahora hablaremos de la acarosis, que proporciona ácaros o sarna. ¿Qué es? Bueno, la acarosis es una infección por ácaros que se meten en la piel. El contagio es por contacto directo con una persona infectada o ropa contaminada. Los síntomas son picazón intensa, especialmente de noche, lesiones en la piel, entre los dedos, muñecas y axilas. La prevención es lavar la ropa y sábanas con agua caliente, tratar a toda la familia si hay contagio. Para el tratamiento se puede realizar con los siguientes medicamentos: permectrina a 5% en crema. Eso se puede aplicar a todo el cuerpo. El lídano 1% en loción o en crema. También se aplica en todo el cuerpo. El azufre precipitado 6% en ungüento. También se aplica en todo el cuerpo. Ivermectina, dosis única, 200 microgramos por kilogramo. Esto sería el tratamiento acerca de la acarosis. Bien. Buenas noches, profesor. En esta oportunidad voy a dar a conocer acerca del tema de parasitología. Bien, comenzando con la enfermedad parasitaria. Nos dice que se presenta cuando el parásito provoca algunas alteraciones clínicas, como la inflamación o también la destrucción de algunos tejidos, causando así la alteración de funciones fisiológicas, tales como las enfermedades la malaria, la leishmaniasis, amebiasis, giardiasis. Y los signos y síntomas dependen en sí del órgano afectado. Pasando a infección parasitaria, se refiere a la presencia del parásito en el organismo, aunque la persona puede no presentar síntomas. Bien, sus vías de transmisión, la más frecuente en sí es la ingesta de alimentos y también el consumo de agua contaminada, ¿no? En cutánea en sí ocurre la penetración por la piel
también vectorial, que quiere decir que son los mosquitos, las moscas y las garrapatas. Sexual sí son algunos protozoos, ¿no?, que vamos a ver más adelante. En los tipos de vectores, ¿no?, como los vectores mecánicos que solo transportan el parásito de un lugar a otro, también el parásito no se desarrolla ni se multiplica dentro del vector. Pasando a vectores biológicos, quiere decir que el parásito vive, se desarrolla y también llega a multiplicarse dentro del vector. También es indispensable, ¿no?, para completar el ciclo de vida del parásito. Como vectores obligados, también accidentales, no obligados, son necesarios para el ciclo del parásito, y accidentales pueden transmitir, pero no son esenciales. Pasando a ciclos de vida, se describe las diferentes etapas del parásito, desde que ingresa al huésped hasta que madura y se reproduce. En sí son dos ciclos: el ciclo directo, que quiere decir que requiere de un solo huésped, y el ciclo indirecto en sí necesita dos o más huéspedes, o si no un vector, ¿no? Como ejemplo tenemos la Plasmodium, ¿no? En sí, ahora ingresando a sus factores, podemos decir que es el clima, ¿no?, porque hay días soleados, y también la humedad, ¿no?, que así favorecen lo que es los vectores, ¿no? Y también mediante saneamiento deficiente, ¿no?, que he mencionado, ¿no?, mediante el consumo de aguas contaminadas, o también, ¿no?, la falta de desagües. Entonces también la presencia de animales, ¿no?, como las mascotas, ¿no?, los perros o los gatos, y también la contaminación del suelo. Bien, pasando a la clasificación de los parásitos, ¿no? Comenzando por protozoos, que quiere decir que son órganos unicelulares eucariotas que se reproducen por división binaria, fisión múltiple. También pueden vivir en el intestino, en la sangre, en los tejidos. Tienen forma de profozoito, que son de manera activa, y quistes, ¿no?, que son resistentes, y se transmiten, ¿no?, por el consumo de agua, ¿no?, contaminada, y alimentos quizás no lavadas, ¿no? Entonces también mediante el contacto sexual, ¿no?, o también vectores, ¿no? Pasando a helminths o gusanos, son organismos multicelulares, generalmente de gran tamaño. Se presentan ciclos de vida complejos y pueden vivir años en el huésped. Entre su clasificación, ¿no?, los gusanos cilíndricos, que son los nematomos, los gusanos planos segmentados, que son los céstodos, y también los gusanos planos, ¿no?, que es trematodos. Y bien, pasando según su vía de transmisión, como les comenté anteriormente, ¿no?, mediante el consumo de agua contaminada o alimentos no lavados, así te puedes transmitir y te puedes infectar, ¿no?, mediante hay varios casos, ¿no?, que cuando no lavas los alimentos, ¿no?, te puede dar una infección, ¿no?, gastrointestinal. Entonces a eso se refiere. Y tales ejemplos también tenemos, ¿no?, como vectoriales, ¿no?, que son transmitidos, ¿no?, por insectos, ¿no?, cuando el insecto, ¿no?, llega a picar, ¿no?, lo que es la piel. Entonces también de manera directa, quiere decir que el contacto es sexual, ¿no?, o también piel, las piel o mucosas, ¿no? También pasando a artrópodos, que quiere decir que incluyen insectos y arácnidos, que pueden ser ectoparásitos, como los piojos, las pulgas, ácaros. También vectoriales, ¿no?, que son los mosquitos, las moscas, las garrapatas, que también participan activamente en la transmisión, ¿no?, de virus, bacterias. Algunas especies producen enfermedades, así como lo comenté, por picaduras, toxinas o también alergias, ¿no?, que más adelante, ¿no?, ocurre lo que es infecciones, ¿no? También según la duración del parásito,
en sí son temporales, que quiere decir que solo visitan al huésped, ¿no?, para alimentarse. Como ejemplo tenemos los mosquitos, las moscas, ¿no? Y permanentes, ¿no? Quiere decir que viven constantemente en el huésped, ¿no? Como los piojos y también emiltos, ¿no?, intestinales. Y según su ubicación, ¿no?, ectoparásitos, quiere decir que viven en la superficie del cuerpo. Endoparásitos quiere decir que viven dentro del organismo, ¿no? Pasando a protozoos en sí sus características biológicas tiene gran capacidad de adaptación al huésped, ¿no?, como formas evolutivas, trofotoido, ¿no?, de que se alimenta y se reproduce, quiste, que es en sí forma resistente, ¿no?, resistencia, ¿no?, ante diversas condiciones, ¿no? También pueden ser comensales o patógenos. Algunos invaden tejidos, ¿no?, y otros se mantienen, ¿no?, en la superficie. Como importancia en la salud pública, frecuentes en zonas con mala higiene o saneamiento, así también causan infecciones, ¿no?, como causan diarreas, la anemia, y también la desnutrición. Y en casos, ¿no?, en casos extremos, ¿no?, que llega la mortalidad, ¿no?, en los niños. En algunos son enfermedades, ¿no?, de noción, ¿no?, como la malaria. Y como tratamiento de la amebiasis en sí es el metronidazol, ¿no?, tinidazol, secnidazol. De la giardiasis, metronidazol, tinidazol, nitazoxanida y albendazol. Bien, ha sido todo, ¿no?, ¿no?, la información compartida en sí, profesor. Entonces muchas gracias.